La pobreza, en apariencia, es solo la falta de recursos económicos para satisfacer necesidades básicas, como alimento, vivienda, salud y educación. Sin embargo, reducirla a una mera carencia material es simplificar en exceso un fenómeno que es mucho más complejo y que en muchas ocasiones se convierte en un sofisticado mecanismo de control social. Lejos de ser únicamente una desgracia que le ocurre a ciertos sectores de la población, la pobreza ha funcionado históricamente como un engranaje dentro de sistemas políticos, económicos y culturales que se benefician de su existencia. Para comprender este fenómeno, es necesario analizar cómo se produce, cómo se mantiene y qué alternativas existen para romper su ciclo. Bien, comencemos hablando de la pobreza como mecanismo de control. En las sociedades contemporáneas, la pobreza no es solo un accidente del sistema, sino muchas veces su consecuencia inevitable. La economía global, basada en el crecimiento constante y la acumulación de capital, genera prosperidad para algunos, pero precariedad para otros. Este desequilibrio no es casual. La pobreza cumple varias funciones estratégicas. 1. Mano de obra barata y disciplinada. Los sistemas productivos necesitan trabajadores que acepten salarios bajos y condiciones precarias. La amenaza de caer en la pobreza o de permanecer en ella obliga a muchas personas a aceptar empleos explotadores sin exigir demasiado. El miedo al desempleo, la pérdida de beneficios o la marginación social es un mecanismo de coerción silencioso, pero poderoso. Segunda división social y política. La pobreza genera tensiones entre clases sociales, fragmentando a la población. Las élites pueden usar estas divisiones para mantener el control político, culpando a los pobres de su situación o presentándolos como una carga para el resto. Así, se distrae la atención de las verdaderas causas estructurales y se evita la formación de movimientos colectivos que desafíen el sistema. 3. Consumo dirigido. Paradójicamente, la pobreza también alimenta el consumo, pero de manera selectiva. Las empresas enfocadas en productos de bajo costo obtienen ganancias de este sector de la población. Las dinámicas de deuda, créditos fáciles, microfinanzas, préstamos usureros, también atrapan a las personas en un ciclo que las obliga a trabajar para pagar intereses, manteniéndolas económicamente dependientes. Cuarta, estigmatización y control cultural. La narrativa dominante presenta la pobreza como un fallo individual, falta de esfuerzo, malas decisiones o incapacidad. Este relato no solo invisibiliza las causas estructurales, sino que también moldea el comportamiento de las personas pobres, haciéndolas sentir culpables o avergonzadas y reduciendo su disposición a cuestionar el orden social. Por otra parte, vamos a hablar de algunos factores que mantienen la pobreza. Para comprender cómo escapar de este mecanismo, primero es necesario reconocer los factores que la perpetúan. 1. Educación desigual. La calidad de la educación está ligada al nivel socioeconómico. Las personas en situación de pobreza suelen tener acceso a escuelas con menos recursos, lo que limita sus oportunidades futuras. 2. Falta de acceso a capital y redes. Emprender o ascender socialmente requiere más que esfuerzo. Necesita contactos, mentores, información y capital inicial. 3. Salud precaria. Enfermarse en la pobreza es doblemente costoso. Se pierden ingresos y se asumen gastos que pueden endeudar a una familia. 4. Entorno sociocultural. La pobreza a menudo se concentra en comunidades donde las oportunidades son escasas y las expectativas de movilidad social son bajas, creando un círculo vicioso. 5. Políticas públicas insuficientes o mal diseñadas. Los programas de asistencia pueden mitigar el dolor inmediato, pero si no van acompañados de inversión en desarrollo real, perpetúan la dependencia. Sin embargo, es importante hablar de cómo romper el ciclo de la pobreza. Estrategias de escape individual y colectivo. La pobreza como instrumento de control social es un problema estructural, pero eso no significa que no existan salidas.
Escapar de ella requiere una combinación de estrategias personales, comunitarias y políticas. 1. Educación como palanca de transformación. La educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para salir de la pobreza. No se trata solo de la educación formal, sino también del aprendizaje autodidacta, el desarrollo de habilidades prácticas y la alfabetización digital. Internet ha democratizado el acceso al conocimiento, desde cursos gratuitos de programación hasta tutoriales de emprendimiento. La clave está en entender que el conocimiento es un recurso que no puede ser arrebatado y que puede abrir puertas a trabajos mejor remunerados, oportunidades de negocio y pensamiento crítico. Segundo, desarrollo de inteligencia financiera. Muchos sistemas se aprovechan de la falta de educación financiera de las personas. Aprender sobre ahorro, inversión, endeudamiento responsable y generación de ingresos pasivos es crucial. Aunque el ingreso sea bajo, crear hábitos financieros saludables es el primer paso para romper con el ciclo de la escasez. Pequeñas prácticas como llevar un presupuesto, evitar deudas innecesarias y aprender a multiplicar los ingresos pueden marcar la diferencia a largo plazo. Tercera, construcción de redes y capital social. El aislamiento social es un enemigo silencioso. Quien crece en entornos pobres suele tener acceso limitado a redes de apoyo que puedan ofrecer oportunidades. Participar en comunidades, asociaciones, cooperativas y espacios de mentoría permite construir contactos que pueden facilitar el acceso a empleo, información y colaboración para proyectos. Cuarta, organización comunitaria y acción colectiva. Aunque la superación personal es importante, escapar de la pobreza como fenómeno colectivo requiere organización comunitaria. Esto implica exigir políticas públicas que promuevan la redistribución de recursos, inversión en educación y salud de calidad, así como medidas para garantizar empleos dignos. Los movimientos sociales han demostrado que el cambio estructural es posible cuando las personas se organizan para defender sus derechos. La pobreza deja de ser una herramienta de control cuando las comunidades la enfrentan juntas. Quinto, pensamiento crítico y autonomía cultural. Parte del control social opera en el plano simbólico. Se nos dice qué desear, qué consumir, qué temer. Desarrollar pensamiento crítico permite reconocer estas narrativas y cuestionarlas. Romper con el consumismo compulsivo, redefinir el concepto de éxito y buscar formas de vida más sostenibles puede liberar a las personas de la presión de seguir patrones que las empobrecen más. 6. Emprendimiento e innovación. El emprendimiento puede ser una vía poderosa para generar independencia económica. No se trata únicamente de grandes startups tecnológicas, sino de pequeños negocios locales, proyectos sociales y cooperativas que puedan generar ingresos sostenibles. El reto está en innovar, detectar necesidades en la comunidad y ofrecer soluciones de valor. Desafíos del camino de escape de la pobreza. Salir de la pobreza no es fácil, y en algunos casos parece un proceso interminable. Las personas enfrentan barreras externas, discriminación, burocracia, falta de recursos y barreras internas, miedo al fracaso, creencias limitantes, falta de confianza. Por ello, el proceso no es únicamente económico, sino también psicológico. Superar la mentalidad de escasez y construir una de abundancia es crucial. Esto no significa negar la realidad, sino aprender a ver oportunidades incluso en contextos adversos. La erradicación de la pobreza como herramienta de control social requiere una transformación profunda de nuestras estructuras económicas y culturales. Se necesita políticas públicas inclusivas, impuestos progresivos, inversión en infraestructura social, acceso universal a educación y salud. Economías más justas. Modelos de negocio que prioricen el bienestar colectivo sobre la mera maximización de beneficios. Cambio de narrativa. Dejar de culpabilizar a los pobres y reconocer las desigualdades estructurales. Participación ciudadana activa.
Las personas deben implicarse en las decisiones políticas y económicas que afectan su vida. La pobreza no es solo un destino, sino un diseño. Es una herramienta que ha sido utilizada para mantener el orden social, asegurando que unos pocos mantengan el poder mientras otros luchan por sobrevivir. Pero reconocer esto es el primer paso para romper el ciclo. Escapar de la pobreza requiere más que esfuerzo individual. Requiere conciencia, educación, organización y una visión de futuro. Significa rechazar la narrativa de que somos víctimas pasivas y empezar a construir alternativas. Cada acción, por pequeña que sea, aprender una habilidad nueva, ayudar a un vecino, participar en una asamblea, enseñar a otros lo que sabemos es un golpe contra el sistema que convierte la pobreza en una cadena. Para concluir, en última instancia, el mayor acto de resistencia es atreverse a imaginar una sociedad en la que la pobreza no sea necesaria para que otros vivan en abundancia. Cuando dejamos de aceptar la pobreza como algo natural y que solo está inculcada en nuestra mente, comenzamos a transformarla hacia la verdadera abundancia que comienza en nuestros pensamientos y termina en materializándose en muchas áreas de nuestra vida. Esto es todo por hoy, amigos. Suscríbete a este canal, dale me gusta. Y los espero en otro video de Estado Abundante, el secreto de una vida plena.